Ya desde hace 5 años me he dedicado a editar libros hechos por mujeres y he tenido el honor de editar tanto a Magda Portal, a Pilar Dugui, como a Cristian Felip. Entonces, en ese sentido, cuando me invitaron a hablar sobre la literatura peruana y la literatura hecha por mujeres peruanas, les dije que ese podía ser mi aporte, ¿no? Hablar desde las obras que conozco como editora. Yo no soy, no he estudiado tampoco literatura, como sí ha estudiado mi colega y mi querida amiga Vicky, que va a venir después que yo, y ella sí va a poder hablar a fondo. Ella estudia, ella trabaja, ella vive, ella es escritora y ella hace literatura todos los días. Así que desde mi rol de editora, que miro con admiración y trabajo por la igualdad de género, estoy acá dándoles estas palabras, así que muchas gracias y empezamos. Y voy a leer algo antes de empezar a hablar de estas 3 obras. Ella sabía que era un puño en la cara, una rodilla en la ingle, una bomba de risa. Era arte agresivo. Sabía que el mundo ama a los hombres poderosos y odia a las mujeres poderosas. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. La baronesa fue eliminada de la historia, y eso, amigo mío, es un asesinato. Sin sangre, no hay huesos rotos, solo un crimen de arte. Uno que se tarda años y años en llevar a cabo, una muerte lenta y horrible. Las lágrimas de Eros. Siri Husband, en un pasaje de su genial novela Recuerdos del Futuro, recuerda a la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven en este párrafo, a quien no solo trataron de invisibilizar, sino que incluso Marcel Duchamp, un famoso crítico, se atribuyó una de sus obras más famosas, El urinario, una obra de arte que si no hubiese sido presentada por él no llamaba la atención por ser hecha por una mujer. La historia que narra Siri es también la historia de la literatura a nivel mundial, y Perú no escapa a ese relegamiento de las mujeres en la literatura. Piensen ahora cada uno de ustedes en las grandes figuras de la literatura peruana del siglo pasado. Lo primero que van a decir seguro es Vargas Llosa, Bryce, Vallejo, Julio Ramón, Valdelomar. Saldrán más nombres de repente, pero a la primera no va a salir el nombre de una mujer escritora. Piénselo cada una de ustedes ahorita. No las tenemos presentes en nuestro radar. Piensen ahora en cada uno de los libros que le hicieron leer en el colegio, o ya, en la universidad. ¿Cuántos fueron escritos por mujeres? ¿Cuántos escritos por mujeres peruanas? Hay desigualdad, solo en nuestro ámbito. Los nombres que nos van a venir a la mente son poquísimos de mujeres, y no porque no existieran. Claro que hubo mujeres escritoras peruanas y buenísimas además, pero no han estado en nuestra educación desde niñas, desde niños, y ni siquiera hasta la educación universitaria llegan de manera tan fuerte. Yo ahora les voy a narrar a través de 3 novelas, de 3 autoras. Las 2 primeras novelas las conozco de cerca porque he tenido la hermosa oportunidad de conocerlas bien por haberlas editado. Y en el caso de la última, la novela de Cristian Felip, que leí esta novela sin pensarlo, la busqué para que escribiera uno de los cuentos de la primera antología, que leí esta novela, El silencio de la estrella. Fueron 3 novelas que me parecen las que desde su punto de vista narran también los procesos de la política peruana, que me parecen imprescindibles para hablar no solo ya de la literatura de las mujeres peruanas, sino también de cómo desde esta literatura se ha tocado la vida política del país, se ha hablado de qué estaba pasando social y políticamente en el país. Empecemos por La trampa, de Magda Portal. Magda nació en 1900. En 1928, con 28 años, un poquito más que ustedes, de repente, quienes están en la universidad en el pregrado, cofundó el APRA, que es uno de los partidos, nos guste o no nos guste, que es uno de los partidos más grandes en la historia del país. Y en el 48, en una asamblea, en la segunda asamblea del partido aprista, a pesar de haber sido una de sus fundadoras, de haber sido una de las líderes del partido, al pedir la palabra, Aya de la Torre se la negó. Ella pedía la palabra, y para Aya de la Torre, ella no era una militante del mismo nivel que el resto de los hombres. No tenía el derecho al voto. Magda, en esa asamblea, decide irse, se para, les grita, les dice, no nos consideran en igualdad de condiciones, y con un grupo de mujeres se va. En el 57,
es que Magda escribe esta novela La Trampa, que es una de las novelas más grandes que hemos tenido, que tenemos, sobre la historia de la política peruana, sobre cómo se hacía política desde los partidos políticos en ese siglo. Esa novela, que salió en el 57, fue silenciada, tal cual describe Siri en el primer párrafo que les leí. El 82 vuelve a publicar una segunda edición mucho más trabajada, más pulida. Es una novela sobre la historia de un partido político, cómo hace la política este partido político, cómo entiende las reglas de juego de la política. El 82 salió a la luz esta segunda edición y nuevamente fue desaparecida de todas las librerías. El 85 ganó el APRA las elecciones. Ya tenían como para desaparecer un libro, y ya tenían poder como para silenciar a una escritora, y a una buenísima escritora. Magda no solo fue narradora, yo la conozco más en su rol de narradora, por lo mismo que he editado La Trampa, pero escribió cuentos, escribió poesía, y vivió mucho tiempo, así como de hacer política, tuvo que pagar cárcel por estar perseguida por sus ideas apristas. Vivió de dar conferencias, vivió de ser una intelectual. Y Magda era una mujer que no tuvo una formación universitaria. Eso también me gusta relevar, porque ahora que está de moda tanto los títulos, que si las maestrías, los doctorados, las personas que acá han hecho política en el país y que han sido grandes intelectuales, no, como Magda, no ha pasado por la universidad, fue autodidacta. La novela de La Trampa es un intento desesperado por la libertad de una persona que, siendo un joven, 19 años, fue mandado por la cúpula del partido a asesinar a uno de los dueños del diario El Comercio y a su esposa. Cumplió la orden del partido y pagó cárcel, y luego, cuando hubo ya la amnistía para todos los presos, a él se encargaron de dejarlo, y no querían que salga de la cárcel, querían dejarlo como un preso común. No asumieron que había sido un crimen político mandado a hacer por el liderazgo del partido. No por eso se le exime, se dice que, bueno, es menos grave, no, era igual de grave, pero el APRA no quiso admitir nunca que había sido esto una orden del partido. Y esta novela sale a abogar por la libertad de este joven que ya tenía, cuando se escribió la novela, ya más de 50 años. Y es también es un caleidoscopio, es un canto coral de varias voces, en el que va narrando cómo, desde el alter ego de Magda Portal, Mariel, en la novela, se van dando distintos sucesos que involucran su vida como mujer y militante en un partido político. Magda, en esa novela, ya en el 57, hablaba del acoso político, hablaba de la violencia de género, porque claro, en algún momento de la novela narra y vienen las masas y le dicen: compañera, ¿cómo va a ser? Nuestros esposos son grandes líderes políticos, hablan, pero cuando llegan a la casa van y nos pegan y nos sacan el ancho en la casa. ¿Va a haber en algún momento la revolución que también pase por la política y que llegue a nuestras casas? Ya en el 57 se hablaba de la violencia de género, la violencia familiar. Ya en el 57 Magda hablaba del acoso político que sufría ella por ser mujer y por ser una de las pocas líderes mujeres, o la única líder mujer en la cúpula del partido, cómo la veían los colíderes, cómo podían tener la esposa y de ahí la estaban acosando, hostigando. Ese tipo de problemas que subsisten hasta ahora, que no se han ido, pese a que ya cambiamos de siglo, pese a que podemos decir no se repiten las mismas prácticas partidarias que se hacían antes en los partidos políticos, no creo que se mande a eliminar gente, pero el acoso político, la violencia contra la mujer, los problemas que afectan a las mujeres sí continúan hasta ahora. Y Magda los narra muy bien en esa novela. Narra también cómo sucesos tan importantes como el levantamiento en Trujillo y demás están condensados acá. Esta novela, como les digo, sale en el 82
Y les aseguro, ¿cuántos de ustedes, y de ahí me gustaría que me indiquen también en alguno de los comentarios, leyeron La Trampa, ya sea en el colegio o en los primeros años de universidad? ¿Y cuántas novelas, por ejemplo, si han leído algo sobre la historia de la vida política del país, les refieren a personajes, a escritoras mujeres? O si han leído, por ejemplo, algo de el APRA. ¿Quiénes han escrito sobre el APRA? Generalmente los historiadores, los sociólogos, desde la literatura, poco, y de lo que hay, la única que lo ha hecho es Magda Portal, y cuando se habla de quiénes han escrito sobre el APRA, nunca la van a nombrar. Hasta ahora está totalmente relegada, y es, creo, deber de estas nuevas generaciones, de las mujeres, sacar a la luz a esta gran escritora, narradora, poeta y política. Magda murió en el 89, el mismo año que Pilar Dugui publicaba sus primeros cuentos en la revista literaria La Casa de Cartón, Uno de los 13 y El canto de la mariposa. Ella en 1997 ganó el premio de novela corta del Banco Central de Reserva por su novela Puñales Escondidos, protagonizada por el personaje de Fina Artadi. Perdón. Esta es La Trampa, la edición que sacamos con Cocodrilo Ediciones, y por eso les puedo hablar también de esta novela, porque la conozco a fondo. Luego luego vino Pilar Dugui en el 89, que empezó a escribir sus cuentos, y en el 97 ganó el premio a la novela corta con esta novela, Puñales Escondidos. En esta novela, que es ya, narra cómo era la vida a finales de los 90 en Lima, a través de una historia que uno dice, bueno, parece una historia de amor, un poco de repente hasta, no sé, cursi, porque claro, es la historia de una mujer ya de más de 50 años, en un empleo, en una agencia bancaria, es la administradora de la agencia bancaria, que tiene una relación disfuncional con una persona que está casada, él tiene su familia. Entonces uno puede ver a primera vista y dice, bueno, es una historia tranquila, de amor. Cuando uno empieza a leer cada uno de los puntos que va atando Pilar en esta novela, te das cuenta de que está hablando desde un escenario de una Lima que está en un cambio total, en un cambio en el que el crecimiento económico, la modernidad, está dejando a miles de personas de lado. Y eso te lo narra así de manera brutal en la novela. Te narra en el año 97 cómo el crecimiento económico, por ejemplo, cambia la ciudad de Lima, cambia Miraflores. Ella vivía por el malecón de Miraflores, en una casa, venida menos, una casita que ya cada vez estaba más deteriorada, y poco a poco empieza a la par este crecimiento económico, este boom económico que empiezan a construir los grandes edificios y demás. No nos olvidemos que eran los últimos años de la dictadura. Empieza el boom económico, y es a partir de esa relación disfuncional, te pone en la situación, te narra la vida angustiante de las personas que iba dejando atrás este crecimiento económico desmedido. Te narra cómo hay casos de corrupción que vas viendo desde el médico del hospital de Piura, que es botado de su puesto de trabajo por hacer las cosas bien, porque llegó a hacer las cosas bien, es que lo sacan del trabajo, es que le dicen, tú no encajas en este sistema. Un médico, ahora que estamos viendo en esta pandemia cómo la corrupción ha calado tanto en el sector salud, y cómo toda esta gente que estaba acostumbrada a ir paso a paso, llega a un sistema que los bota, llega una modernidad, una sistematización, el uso de las computadoras que va sacando incluso a quienes tenían puestos asegurados de trabajo en los bancos, y cómo la gran corrupción se va dando también desde las empresas, desde los trabajadores de los bancos, y van cada vez sacándole el dinero a la gente que tiene menos recursos. Cómo esta modernidad se ha asentado sobre las bases de un crecimiento de pisotear a los que menos tenían. Pilar, al igual que esta novela, que es una novela corta genial, tiene unos cuentos sobre
la vida política, sobre lo que pasaban las mujeres, las chicas de la yogurtería, las chicas de la yogurtería, que narra su experiencia en Ayacucho, la discriminación hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres, feminicidios o filicidios de padres que matan a sus hijos por el abandono de la mujer o el desamparo total de las personas que están en situación de pobreza, es narrado de tal forma que para mí es comparable y es una de las mejores narradoras. Sin embargo, cuando vamos a hablar de ese tipo de cuentos desgarradores, que te rompen el alma, que dice, y se le quiere, o sea, que te generan ese cariño, uno siempre busca, lo primero que piensa es Julio Ramón Ribeiro. Y Julio Ramón Ribeiro también es un personaje queridísimo, entrañable, y todos lo leímos en el colegio. Pero ¿quién leyó a Pilar Dugui? No la leímos. Bueno, Pilar, ustedes la deben haber, espero que la hayan leído en el colegio. En mi época todavía no la habíamos podido leer, pero es alguien que sí debería estar en nuestra educación desde el colegio, desde las universidades, y no está. Pilar también escribió escribió varios cuentos sobre el conflicto armado interno. Y fue en estos cuentos del conflicto armado interno que publicó una antología, la antología Toda la Sangre, hecha por, creo que el escritor, no recuerdo por quién fue hecha ahorita, pero en la que todos los narradores, eran 12 narradores, ella era la única mujer. Y ahí fue donde dije, algo hay que hacer, no puede ser de que todos los escritores, toda la producción que haya, por ejemplo, en este caso, sobre el conflicto armado, sea sobre la base de escritores hombres, y también hay varias, y yo creo que ya venía desde antes un bichito, y poco a poco fuimos saliendo más a la luz editoras, mujeres, que editamos también a mujeres que escriben. Pilar Dugui, para mi editorial, fue la inspiración a crear la editorial, y en esa inspiración salió uno de los primeros, el primer libro que sacamos al fin de la batalla, que son cuentos escritos por mujeres sobre el post-conflicto. Y allí busqué, la primera persona que busqué para que escribiera uno de estos cuentos fue a Cristian Felip Vidal. Cristian, yo la había leído, no la conocía, había leído El silencio de la estrella en una edición anterior, editada por Jaime Campodónico. Y esta es una novela que narra la historia de amor entre dos hermanas. Son el amor filial, y narra la historia a partir de la hermana que sobrevive. Y sobrevive a un evento en el cual fue una serie de eventos políticos en la cual la hermana se va alejando, y la hermana toma el rumbo equivocado de unirse a un grupo subversivo, y al final termina muerta. Y cómo narrar el amor de esta hermana, los recuerdos de Brigitte sobre su hermana Marilyn, es a raíz de toda esa relación que uno puede ver qué cariño no hay más fuerte que el que hay entre hermanas, hermanos, cómo puede darse la ruptura por este conflicto armado, por tomar una opción radical, una opción criminal, una opción que puede ser tan terrible como unirse a Sendero Luminoso, como ella pierde a su hermana, pero cómo pierde a su hermana, pero el amor al final igual queda. O sea, no te van a quitar, no te pueden quitar el amor por un ser querido, por más de que haya optado por un camino equivocado. Cristian también escribió uno de los cuentos, el cuento a la orilla del río, para la antología Al fin de la batalla, y también ha escrito varios cuentos y varias novelas. Una de ellas es La flor artificial, escrita a 4 manos con Sofía Canal. Cristian es peruana,
nació nació en el sur de Francia, pero a los 20 años llegó a vivir al Perú, trabajó, se enamoró, tuvo una familia y se quedó más de la mitad de su vida en Perú. Tiene DNI peruano y me lo he encontrado en varios sucesos políticos que han pasado. Y tiene una serie de novelas que narran, se meten a través del amor filial, amores funcionales, disfuncionales, entre la familia, te van adentrando en la historia política del país. No dejan de tener un contacto, como un cable hacia la historia política. Por más de que busquen en todo momento estar alejados y narrar y centrarse solo en la parte filial, siempre van a tener ese cable a tierra que puede ser a veces en un capítulo o dos, o a lo largo de toda la novela, como en Los espejos opacos, que te atan a la realidad, que te devuelven a la realidad y te dicen, esto es en Perú, y esto pasó en Perú, estos sucesos políticos se estaban dando mientras puede narrar estas historias, estas relaciones familiares. Actualmente está a punto de sacar una novela, no, perdón, un libro sobre reporteras de guerra peruanas que en distintas partes del mundo y en el Perú también se han dedicado a reportear, a dar información sobre la guerra. Esta profesión que se ve tan masculina, tan de hombres, la han hecho mujeres, y la han hecho mujeres peruanas a nivel mundial, y de muy buena manera está sacando ahora este libro, y es uno de los libros que también estoy conociendo más porque tengo también el honor de editar. Y nada, era esto que les quería hablar de estas tres escritoras desde un punto de vista de la editora. Yo no hablo desde la literatura, no he estudiado literatura como mi querida amiga Vicky, pero sí quería mostrarles de que tenemos escritoras que te pueden hablar de historias, de lo que sea, y a través de esas historias narrarte también la situación política del país tal como se vivió hace 80 años, hace 20 años o actualmente. Muchas gracias.